llamado el Cristo. Dios te bendiga, familia, donde te encuentres, en tu pueblo, tu ciudad, tu país. Y gracias a Dios por estar nuevamente sintonizando el programa. Algunos lo hacen en la radio, otros lo hacen en un canal de televisión, otros lo hacen a través de YouTube, Facebook. Pero bueno, aquí estamos para tener una enseñanza más de la palabra de Dios. Aliento para tu vida, para la mía, esperanza para tu vida, tu familia y para quien te habla. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres, desde el programa ¿Qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo. Prepárate en esta hora para escuchar una nueva enseñanza. Como dice el libro de Amós, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Vayan buscando a aquellos que tienen Nuevo Testamento, Biblia en sus hogares, y vayan al libro de Marcos. Hoy quiero compartir al evangelista Marcos, el capítulo 2. Pero mientras tanto, que usted está buscando, voy a orar para que el programa sea de la excelencia de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, invoco tu nombre ante todo testigo, Señor, que tu nombre sea glorificado en cada hogar, en cada familia, en cada barrio, en cada pueblo, cada ciudad, en cada país, continente. Gracias, Señor, porque aquí estás con nosotros en la hermosa persona del Espíritu Santo para compartir tu palabra, esa palabra que enseña, esa palabra que redarguye, esa palabra que exhorta. Gracias le doy a ti, Padre, primeramente, y te pido por los que están escuchando y van a escuchar, para que tú seas aliento en esta hora para sus vidas, que sea bálsamo, que tú puedas levantar, Señor, aquel que está caído, aquel que está en pecado, que tú lo puedas perdonar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, familia, ahí donde te encuentras, y la palabra de Dios nos dice, en Marcos capítulo 2 dice, alabado sea Dios. Entró Jesús otra vez en la ciudad de Cafarnaúm, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, esos muchos son personas, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, dice la palabra de Dios, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron al Señor unos, sería más de uno, después vamos a saber que son 4 personas, trayendo a un paralítico que era cargado por 4 personas. Oh Señor, en esta hora que tu palabra sea el bálsamo en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor. Y dice la palabra de Dios que es muy importante la fe. La fe tiene la característica de creer y hacer cosas humanamente que a nosotros son imposibles. En la palabra de Dios, la Sagrada Escritura está basada en una afirmación, como dice el libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así nos dice el autor a los Hebreos. Durante la mayoría del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo por Galilea, Él se quedaba en la casa de Pedro, Simón Pedro. Ahí era su base, ahí él descansaba. Y Galilea, también ahí por Capernaum, era un pueblo pesquero a orillas del mar que acabo de mencionar, Galilea. La Escritura nos dice que el Señor Jesús enseñaba en una casa, así dice el libro de Marcos, que estaba colmado de gente, colmado de multitud. Obviamente, ahí había críticos, había curiosos y había necesitados. Y el Señor Jesús recién comenzaba su ministerio público por la parte, llamémosle, norte de Israel. Y grandes multitudes de personas ya lo habían escuchado, como usted está escuchando en esta hora. Lo habían escuchado predicar al Maestro, enseñar y también sanar enfermos y echar fuera demonios. Usted sabe que el diablo
trabaja con la duda, pero el Señor trabaja con la fe. Pero el que vamos a escoger la herramienta eres tú y soy yo. Una de las tragedias que estamos viviendo en estos tiempos, últimos tiempos diría yo, es que la iglesia del Señor no busca la santidad, está buscando más bien la felicidad. Por eso usted va a escuchar todo tipo de voces, pero nadie te va a decir quizás arregla las cuentas con el Señor, ponte en cuenta, Él en cualquier momento puede venir. Y el evangelista Marcos es claro en cuanto al propósito de su evangelio y el propósito de la narración por el cual el Señor Jesucristo va a sanar en esa casa donde había multitud de personas a un paralítico. El evangelista Marcos dice, pues, para que sepáis, en una parte de esta escritura dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Marcos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios que tiene todo el poder para perdonar tus pecados y los míos. No busquéis en la sociedad, no busqué en la religión, no busqué en ningún hombre, en ningún yeso, en ninguna estatua. El único que te puede perdonar y llevarte a un encuentro con su Padre se llama Jesús. Él en la cruz ya pagó un precio por tu vida y la mía. Él dijo, consumado es. La cuenta que usted tenía con Dios fue consumado a través del sacrificio de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Por eso todo aquel que viene al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo va a tener una nueva oportunidad para comenzar una nueva vida con este Cristo de la gloria. Entonces, concluimos, si Jesucristo tiene autoridad y poder para perdonar pecados, y si vamos a las Escrituras, solo Dios puede perdonar, llegamos a una conclusión lógica, una conclusión que Jesús es Dios. Ahora, usted dirá, ¿y cómo me lo prueba en las Escrituras? En Juan, el evangelista Juan, el capítulo 10, usted va a encontrar que él dijo en un momento, yo y el Padre somos uno. En otra oportunidad, bendito sea el Dios del cielo, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, todo este tiempo he estado con ustedes y todavía me estás preguntando, muéstranos al Padre. Literalmente Jesús, el Señor, le estaba diciendo, yo y el Padre somos uno. Si vos me ves a mí, estás viendo al Padre. Por eso el evangelista Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Literalmente Jesús es el gran yo soy. Por eso a los judíos en una oportunidad le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Más claro, le echamos agua. Bendito sea Dios en esta hora. Alabado sea. Y dice la palabra de Dios, continuando con Marco, que mucha gente al verlo, era tanta la gente que ya no podían entrar, no cabía nadie más en esa casa. Entonces Jesús empieza a hablar de su reino, a predicar las buenas nuevas de salvación. Y estos eventos le llevaron, obviamente, a una popularidad al maestro de Galilea. Y él creció de boca en boca, y ya él no podía vivir ocultadamente, no podía descansar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Él era la parte humana, como usted y como yo. Él era hombre, pero también era Dios. Y así fue que el Señor fue creciendo. Él ya no podía, bendito sea su nombre, descansar. Era tanta su fama que el Señor no podía ni entrar ni salir abiertamente de las ciudades, de las aldeas, en su paso aquí por la tierra. Era tanta la gente que buscaban para tocarle al Señor, para escuchar a Jesús, y esto nos lleva a un punto de enseñanza en el día de hoy. La palabra de Dios dice que después
de varios días, Jesús regresa, dice el evangelista Marcos, a Cafarnaúm. Y después del primer viaje, obviamente, de evangelización por toda la Galilea de aquel entonces, el Señor vuelve a su base que estaba en Cafarnaúm. Según los historiadores, dice que era la casa de Simón Pedro, aquel que más adelante iba a escribir la epístola primera y segunda de Pedro. Pero antes Pedro tenía que pasar por una prueba muy grande. Fue donde lo negó al maestro, pero después se arrepintió amargamente. Y es como que Pedro volvió a nacer de nuevo. Pedro tuvo nuevamente una oportunidad. Quizá usted le ha negado a Jesús en su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de compartir lo que sale de su boca delante de testigos. Y muchos dicen, ¿eres tú cristiano o no lo soy? ¿Por qué a veces te pregunta la persona si eres o no cristiano? Porque lo que le estás diciendo, la forma de actuar tuya, no está muy aparentada, familiarizada con las escrituras. Entonces usted como creyente, un hijo de Dios, tiene que ser una carta leída. Bendito sea su nombre. Pero aquí volvemos al Evangelio de Marco. El maestro de Nazaret regresa al pueblo con intenciones seguramente después de su viaje evangelístico a descansar. Pero no fue así. En un momento Jesús dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La noticia que llegó el Hijo de Dios a Cafarnaúm corrió de boca en boca. No es como ahora a través de las redes sociales, a través de un informativo, de una radio, como estoy usando en esta hora estos medios de comunicación para llevar la palabra. En aquel entonces no existía, iba de boca en boca. Era el testimonio vivo que Jesús libertaba, sanaba, y aquellos corazones quebrantados Él los restauraba. Y Jesús se encontraba nuevamente en el pueblo que había estado antes, y la noticia salió por todos lados. La multitud pronto se reunió para recibir al mediador de un nuevo pacto, al Salvador Jesús, aquel que a través de su sacrificio hizo un solo pueblo. Y de manera, dice, que en la casa ya no cabía, ni aún en la entrada no había lugar para que vinieran a escuchar la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que vinieron a Jesús unos, esos unos son 4, un paralítico que era cargado por estos 4 amigos. Muchas veces tenemos que esforzarnos, bendito sea Dios, para lograr, para alcanzar lo que a veces anhelamos, lo que queremos y lo que muchas veces nos hemos propuesto hacer. Y a veces eso nos demanda un esfuerzo, y se logran a través de ese esfuerzo, podemos conseguir grandes resultados, siempre y cuando que dejemos que el Señor vaya delante de nosotros, que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces vinieron a Jesús 4 amigos y se encontraron que no podían entrar, no podían acceder hasta donde estaba aquel Verbo hecho carne, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me estoy refiriendo a Jesús. Era tantas las personas que venían al Señor, bendito por su milagro, y la puerta, bendito sea su nombre, estaba impedido por el gentío. Vale resaltar, considerar la fe de estos amigos. Usted quizá tiene amigos y no le está llevando por el camino recto. Pero hay un camino, hay un solo camino con un final feliz. Usted puede encontrar el camino ancho, el camino angosto, pero yo le recomiendo que tome la vía del camino angosto. Va a encontrar pruebas, lucha, obstáculos, pero su final es feliz. Y estos amigos sí que demostraron ser verdaderos amigos.
Hoy ya quizás no lo encontramos ni dentro de la congregación, mucho menos afuera. Imaginémonos que dentro de la congregación los hermanos, las hermanas te clavan un puñal, te traicionan, hablan mal de ti. Ni imaginemos aquellos que están fuera de los, llamémosle, cristianos, o sea, gente de este mundo. Pero hay sí un amigo, hay un verdadero amigo, y este amigo puso su vida por tu vida. Ese amigo nunca te va a fallar, él va a estar siempre, y ese amigo se llama Jesús. La palabra de Dios nos registra los nombres de estos amigos. ¿Por qué? Porque es lógico, usted puede ser un amigo, una amiga que le está invitando para que tenga un encuentro con aquel que le puede dar paz. Tener un encuentro con aquel que le dice al mar y a las tormentas, calla, enmudece. Aquel que le dice a los espíritus, sal de él. Ese amigo es nuestro verdadero amigo y se llama Jesús. Y estos amigos se encontraron con una puerta bloqueada por tanta gente, por el gentío. Bueno, ahora usted va a la iglesia y no se va a encontrar con gente que están abarratada, que están haciendo fila para entrar, porque no hay. El amor de muchos se ha enfriado. Muchas personas hoy ya le han dado la espalda a mi Señor. Pero gloria a Dios por aquellos que seguimos batallando en la fe. Gloria a Dios por aquellos que cada día se levanta y dice, gracias Padre por un día más de vida. Así que no nos preocupemos porque está escrito que en los postreros días el amor de muchos hacia el Señor se iba a enfriar. Y lo estamos viendo. La gente hoy opta más por la sociedad, por las fiestas, por lo que sea, que no es malo. Pero dale lugar a tu Señor, dale 2 horitas, 3 horitas, un domingo para ir a agradecer por tu vida, por lo que está haciendo en ti, en tu familia. Pero bueno, eso está en cada uno de nosotros. El diablo trabaja en la duda, Jesús trabaja con la fe, pero quien va a escoger es usted. Así que sigamos en este camino de espino, un camino de tribulación, de angustia, tristeza, pero tenemos al libertador de los libertadores, aquel que cambia tu tristeza en alegría, tus lamentos en baile. Y aquí están estos 4 amigos, estos 4 hombres que yo diría hombres de fe. Y ellos llegan hasta ese lugar, pero se encuentran con la muchedumbre. Pero no se desanimaron. Qué lindo es tener un amigo, una amiga que no se desanima para decirte, Jesús está buscando tu vida. Por más que ese compañero, esa amiga se moleste, usted en algún momento le dice, estoy orando por ti. Yo sé que Dios tiene propósito para con tu vida. Y estos amigos no se desanimaron, no se dieron por vencido. No permitas, varón, mujer, que estás escuchando, lo vas a escuchar después, que nada ni nadie te detenga, que nadie mengue tu fe en el Señor. Fíjese que estos 4 amigos sabían que Jesús los sanaría. Ellos habrán escuchado que Jesús sana, liberta, restaura. Y ellos dijeron, vamos a llevar a este paralítico en la casa del pesquero Pedro, de Simón Pedro. Ellos sabían que la palabra de Dios, que el Cristo de la gloria iba a restaurar su vida. Y hoy, en esta hora, Cristo quiere restaurar tu vida. Quizás no tenga parálisis, quizás no tenga cáncer, quizás no tenga una fiebre que está pasando los 40 grados, quizás no tenga el HIV, leucemia, pero tenés otra cosa. Quizás tu parálisis hoy es espiritual, estás paralizado y no sabes por qué camino andar, pero Jesús hoy viene con fe. Él es tu amigo hoy. Él te quiere llevar al Padre. Y estos amigos estaban ahí. Se habían encontrado con grandes obstáculos que requiere muchas veces esos obstáculos para pasar de una fe. Hoy tu fe está en juego, varón. Tu fe está en juego, mujer. Y ellos vinieron, se encontraron con la multitud, pero vencieron el temor, vencieron la duda, vencieron el cansancio. ¿Y Dios qué hace? Premia a ese tipo de personas. Premia la fe de aquellos
hombres y mujeres que se esfuerzan y lo buscan. Porque la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Mire lo que es nuestro Señor. Esto nos dice en Mateo capítulo 7, creo que el versículo 7, 8, por ahí usted lo va a encontrar. Pero en el capítulo 7 dice lo que acabo de mencionar. Y nuestro Señor amado elogió la fe de estos hombres. Y para esta misma hora, mi Señor, el Espíritu Santo, quiere elogiar tu fe varón, tu fe mujer, tu fe amigo, tu fe amiga. Qué lindo que es el Señor. Él no se olvida por los momentos que estás pasando. ¿Cuántos hermanos y hermanas se esfuerzan hoy más que nunca en llevar a un amigo, una conocida, un familiar a los pies del Maestro? Hoy cientos, miles y millares de personas en todo este planeta que gracias a Dios estamos viviendo, dan testimonio con gozo, con gratitud de lo que ellos son, gracias primeramente al Espíritu Santo y luego a un amigo, a un familiar, a una amiga, que seguramente han orado incansablemente. Algunos quizás hasta dijeron, voy a ayunar por mi amigo, para que Dios haga la obra en él. Y ese amigo, esa amiga, hoy puede decir, gracias a Dios, porque gracias a mi compañera, mi compañero, mi vecino, hoy estoy gozándome en la presencia de Dios. Estas personas que perseveraron en instarte en cada momento que Dios le permitía para decirle, mira, Dios quiere darte una mejor vida. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere restaurar ese corazón. El gran libertador Jesús todavía en este tiempo de la gracia está obrando. La fe muchas veces se manifiesta por las cosas difíciles. Por eso quizá para usted es difícil, pero para Dios nada es imposible. No existe en la agenda de Dios lo imposible. En la agenda de Dios existe lo posible. La fe debe ser nuestra respuesta muchas veces a las dificultades que enfrentamos cada momento. Hoy tu fe te puede llevar, bendito sea su nombre, a tener un encuentro con el Creador del cielo, la tierra, las estrellas, el sol, la luna y todo lo hermoso que usted puede disfrutar con su vista. Y la Escritura dice que no podían estos varones acercarse a Jesús. ¿A causa de qué? De la multitud. A veces usted quiere ir a la iglesia, quiere ir a Jesús, y a veces nuestra propia familia o compañeros, compañeras o amigos que tenemos, te dice que te vas a ir a juntar con esos locos, te sacan plata, pero los locos no te sacan plata. Los locos te dan palabra de Dios. Los locos te hacen cambiar tus lamentos en baile. Los locos te dejan que lleves esa vida de esclavitud y te dice, si Cristo no te libertare, no seréis verdaderamente libre. Para muchos la cruz, como dijo Pablo, es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y a veces hay multitud al lado tuyo que no te deja avanzar, porque ellos tienen otros tipos de lenguaje. Bendito sea su nombre. Por eso mi Señor Jesús murió por usted y por mí en público. No vivas en privado para Él. Él se exhibió públicamente ante la potestad del infierno, los demonios, pero los venció. No busquéis entre los muertos al que vive, porque Él vive. Y muy pronto, el mundo se va a estremecer por la noticia. Bendito sea el Señor en esta hora. Y de repente dice que esta gente estaban ahí, querían entrar, querían hacer todo. Y esta multitud descubrieron un techo. Yo no sé cuál es tu techo hoy, que te está impidiendo llegar al Señor.
pero aquí había un techo. Ellos sabían que debajo de ese techo estaba Jesús. ¿Cuál es tu techo hoy que no te deja romper para llegar al Señor? Y dice que ellos suben y haciendo una abertura, bajaron. Tuvieron que trabajar por ese milagro. Tenés que trabajar por tu milagro. No sé qué tenés que romper hoy, que te está teniendo atrapado ahí, que no te deja avanzar. Estás sin salud, quizá no tenés trabajo, tenés adicciones sobre tu vida. Tenés que esforzarte, varón, mujer. Hay que esforzarse. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dios es bueno en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es bueno en esta hora. Y dice que rompieron ese techo y empezaron a bajar al paralítico. Qué lindo es romper con toda estructura. ¿Se acuerda que Zaqueo tuvo que romper una estructura? Él era chiquitito, quería ver a Jesús y la multitud no le dejaba. Pero él tenía ese anhelo de escuchar quién es Jesús. ¿Usted se preguntó alguna vez, anheló en su corazón tener un encuentro con aquel que dice, calla, enmudece, con aquel que le dice a los demonios, sal fuera, con aquel que devuelve la vista, aquel que pone el dedo en la oreja y empiezan a escuchar, o te mete el dedo en la boca y empezás a hablar? Zaqueo quería tener un encuentro y tuvo que romper su estructura. Aquí pasó lo mismo. Había que romper un techo, porque ellos querían que su amigo sea restaurado. Imaginemos por un instante esta escena. El Señor Jesús se encuentra en una casa, puede ser en la suya, en la mía, hablando de su palabra que convierte, su palabra que restaura, su palabra que liberta. Y Él está hablando. ¿Qué está hablando? Su palabra. La palabra de Dios es vida si tú la recibes. Y hay una multitud, todo prestando atención, como quizás está usted ahora prestando atención, sin moverse. En la casa no hay suficiente espacio para moverse porque está arrebatada de personas. Qué lindo es que las personas, cuando van a la iglesia, vayan multitud y se quedan hasta en la puerta escuchando. Pero bueno, estoy pidiendo mucho milagro. Pero bueno, no es imposible. De repente comienza a escuchar sonido y empiezan a caer barro al piso, y cada vez empieza a ser más grande, y el Señor para su mensaje. Eleva su mirada arriba y ven que hay 4 hombres trabajando para que su amigo sea restaurado, para que su amigo sea perdonado. Y empieza a haber un hueco grande, porque había que romper mucho. Me imagino Pedro buscando un banco, una financiera, para luego pedir un préstamo para volver a restaurar ese techo. No, de ninguna manera. Antes no existía eso. Pero estaba Jesús ahí. Y qué grande la fe de estos hombres, habrá dicho el Señor. Y dice que el hueco empezó a agrandarse, lo suficiente como que para a través de ese hueco bajen esa camilla con una persona acostada en esa misma camilla. Ahora enfoquémonos por un instante en la enfermedad de esta persona paralítica. Su estado lo dejaba impotente, privado de toda capacidad, todo tipo de acción. Necesitaba sí o sí de la ayuda de alguien. Usted hoy necesita la ayuda sí o sí de un amigo que se llama Jesús. Usted quizá está imposibilitado de avanzar. Está ahí como el paralítico, está en su lecho, sin moverse. Pero usted tiene que activar su fe, como esta gente. Ellos fueron. Ese día los 4 amigos faltaron al trabajo. Ese día no fueron
a una fiesta. Ese día no fueron de shopping. Ellos se enfocaron en que su amigo tenía que ser sano. Qué lindo es cuando llegue el día de reunión, los días domingos, los jueves, los miércoles, no sé qué día tiene su pastor, su líder, la reunión. En nuestro caso, tenemos 2 reuniones por ahora en la semana. Y en cualquier momento vamos a agregar una más. Y de repente, usted se encuentra con que alguien ese día no fue a verle a su sobrino, a su hijo, porque dijo, tengo una amiga, tengo un amigo para llevarle a la congregación de los santos. Yo sé que él pisando la puerta en esa casa será restaurado. Es la casa de Dios, casa de palabra. Y el techo creció, lo bajan a este hombre, él está impotente, él necesita una ayuda, él tiene una incapacidad, por su propia voluntad no puede hacer nada, a la hora de asumir tampoco, él necesitaba que siempre lo trasladasen. Él no sabía que gracias a sus amigos ese día era el día de gloria para él. La Biblia no nos dice qué edad tenía este hombre, no nos dice si tenía esposa, tenía hijo, pero sí nos dice algo. Él, cuando le dijeron, vamos a ver al Nazareno, él no dijo, no quiero ir, todo lo contrario, creo yo, llévenme. Quizá era la última oportunidad que él tenía. Quizá es la última oportunidad para ti, varón, mujer, que el maestro de Nazaret está pasando, el hombre de Galilea está pasando. Y esta enfermedad lamentablemente le afectaba a este hombre vivir solo, solamente tenía que vivir dependiendo de lo demás. Es feo, horrible vivir de la limosna, vivir de aquel que te da una ayuda. Ese día quizás se levantó mal y no te fue a ayudar. Tengamos cuidado. Jesús pasa una sola vez por tu vida. Y yo creo que hoy es ese día que quiere pasar por tu casa, tu barrio, tu nación, tu país, tu continente. Y la vida de este paralítico se reducía a una rutina cotidiana, obviamente. El tipo no podía hacer nada. Él vivía acostado. Feísimo, horrible. Pero el protagonista del día de hoy estaba en Cafarnaúm. No sabemos si era de ahí, le trajeron de lugares aledaños. La Biblia no te dice. Sí sabemos que estaba en Cafarnaúm, porque ahí estaba Jesús. Y hoy Jesús está ahí a tu lado, varón, mujer. Pero él tenía algo. Tenía 4 amigos. Yo tengo un amigo que se llama Jesús. Él nunca me falla. Yo lo puedo fallar. Usted lo puede fallar, pero él no nos falla a nosotros. Y seguramente estos amigos oyeron de la fama del Señor. Oyeron del poder del Maestro de Nazaret. Ese poder para sanar, restaurar, libertar, perdonar. Ellos oyeron que el Espíritu Santo había ungido al Señor para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos por el Dios de este siglo, que se llama Satanás, la serpiente antigua, y otros nombres más. La pregunta en esta hora es, ¿qué espera el Señor de usted y qué espera de mí? Él espera que tu fe hoy sea en el autor y consumador de la fe, Jesús. Él espera que tu fe sea mayor que la de estos 4 amigos. Y los 4 amigos no se detuvieron ante la adversidad. Ellos no se detuvieron ante el inconveniente. Qué lindo tener amigos y amigas así. Para llegar hasta Dios, al Dios que creó todo. Ellos no se detuvieron ante aquella dificultad que no podían atravesar esa puerta. Más bien, ellos buscaron cómo llegar, de qué forma llegar hasta Jesús.
Usted lo que tiene que hacer es buscar la forma de cómo llegar a Jesús. Usted tiene que romper toda estructura, todo obstáculo para llegar a la presencia de Dios. El ciego Bartimeo tuvo que deshacerse de esa capa cuando Jesús escucha el clamor del ciego que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Si usted está clamando por lo que le está pasando, Él se va a detener y va a mandar a alguien y decir: ten confianza, levántate de ese lecho donde está, levántate de esa situación que está, levántate de lo que estás pasando hoy y corre a Jesús, pero tenés que desprenderte de algo. Aquí los amigos, buenos amigos, llevaron a un hombre paralítico a la presencia del maestro de Galilea. Quizás en ir hasta Jesús hubo espino, hubo tropiezo, por supuesto, hubo barrera, hubo impedimento, pero usted cree que Dios no sabía que estaban siendo esos amigos con ese pan. Claro que lo sabía. ¿Y usted cree que Jesús, el Señor, usted cree que Jesús el Señor tuvo que decir: espere, voy a ver, abran la puerta que... No, Jesús dejó que trabajen esos amigos por el paralítico. Después Jesús se iba a encargar del paralítico. Dios quiere que trabajemos por nuestra salvación. Si bien la salvación es gratis, usted no tiene que hacer ninguna obra, no tiene que caminar, no tiene que llorar, no tiene que patalear nada. Jesús ya lo hizo todo. Si usted quiere hacer sacrificio, Dios no le sirve. Le aclaro, por si está haciendo sacrificio, a Dios no le sirve. El único sacrificio aceptado por el Padre es el Cristo de la gloria que hizo en la cruz. En esas 6 horas que estuvo ahí pendiente de 2 clavos arrumbrados que le atravesaron las manos y los pies, más 39 latigazos que le rompieron literalmente su espalda, más esa corona de espina que lo tenía ahí, que lo estaba constantemente punzando en el cerebro. Él ya lo hizo por usted. Usted no tiene que hacer nada, sí tiene que hacer algo. Recibir a Jesús por fe, andar a Jesús por fe, caminar con Jesús con fe. Tenés que trabajar, varón, mujer, por tu fe. Que Dios nos ayude en esta hora. Jesús anhela que tu fe sea lo suficientemente fuerte para cargar y llevar a aquellos amigos que están caídos, aquellas amigas que necesitan. El Señor espera de ti y de mí muchas veces que estemos dispuestos a conquistar y vencer toda adversidad. El camino del Evangelio no es para cualquiera. Fíjese que con Jesús crucificaron a 2 ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Los 2 le empezaron a insultar al Señor, pero uno de ellos hizo un clic y le dice al otro: ¿por qué le estamos insultando si él no hizo nada? Pero él estaba en el medio de 2 ladrones como si fuera un delincuente, y mi Señor no es delincuente. El que es delincuente es el otro, que te está robando tu salvación, te está robando tu vida, tu felicidad, tus hijos, tu esposa. Ese es un delincuente, pero Jesús no. Él estaba ahí y decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y uno de ellos hizo un clic y ahí nomás se dio vuelta. Eso es fe. Ese hombre no fue a una campaña de Jesús. Ese hombre no pasó ni por ningún bautismo. Es más, creo que no fue a ninguna sinagoga a escuchar los mensajes de Jesús. Pero la fe de él lo llevó a estar con él en el paraíso. ¿Cómo está tu fe, varón, hoy? ¿Cómo está tu fe, mujer, para esta hora? El Señor espera de ti que conquistemos, venzamos, que sigamos adelante, que estemos dispuestos a conquistar amigos, familia, compañeros de trabajo. Observemos en la palabra de Dios que estos hombres valientes no estaban preparados, mucho menos listos con lo que ellos se iban a encontrar cuando fueron a esa casa. Usted y yo a veces no estamos preparados y vamos y nos encontramos con que está cerrada la puerta, que hay obstáculo. Y Jesús decía: están viniendo estos varones y traen a un paralítico.
Vamos a darle la bienvenida. Pero Jesús seguía con su mensaje. Él no se detuvo, él siguió dando el mensaje. Sí se detuvo cuando empezaron a trabajar para bajar al paralítico. Jesús trabaja, pero las decisiones tenemos que tomarlas nosotros. Usted puede hablar del Señor a sus amistades, hombres y mujeres, pero el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Usted le lleva el mensaje al oído y el Espíritu Santo le va a llevar al corazón, donde va a haber un arrepentimiento. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Usted no lo puede convencer, quien te habla tampoco. Y la fe de esta gente era tan grande que Jesús, cuando ve que estaban bajando, descubrieron ese techo donde estaba el Señor, obviamente, Él los ve. Imagínese el corazón del Salvador, contento, feliz. Por fin alguien que trae a alguien a mis pies. Tenemos que volver a ser como María, la hermana de Marta y Lázaro, a los pies del Maestro. O como esa mujer pecadora que dice el libro de Lucas, que evadió todo obstáculo, pero entró en la casa de Simón y se fue atrás de Jesús. Y no paró de llorar y con sus cabellos le secaba los pies y después saca un perfume valuado en muchos Franklin y lo derrama a los pies del Señor. Tenemos que ser así, estar a los pies del Maestro. Y aquí tenemos 4 amigos que se preocuparon por su amigo. Por eso usemos todo lo que está a nuestro alcance para traer vidas a los pies del Maestro. Él es el gran pastor, Él es la roca fuerte, Él es el fiel y verdadero, Él es la estrella de David. Él espera por ti, varón, mujer. Él espera por mí para que nuestra fe aumente. Y eso nos lleve a la victoria. Yo no sé cómo está tu fe en esta hora. No sé. Pero quizás a través de esta enseñanza pueda aumentar tu fe. El autor de nuestra salvación, llamado Jesús, espera que tu fe sea tan capaz de abrir un hueco en el reino de las tinieblas y rescate a tus amigos, amigas, que se pierden a diario, que rescate a tus seres queridos, tu familia, de este mundo de tiniebla y les lleve a la luz admirable del Padre. En nuestro diario vivir que transitamos, caminamos, nos vamos a encontrar siempre, pero siempre, con barreras, obstáculos, porque es así. El Evangelio es un camino angosto, lleno de espino, pero tiene un final feliz. La fe busca el milagro en aquella persona que obviamente no esté desanimada, que no claudique, que no se rinda, menos aún que se detenga por las cosas de este mundo. Muchas veces vamos a pasar por prueba, pero ahí es cuando tenemos que seguir adelante. Para estos 4 amigos quizás existía un imposible, quizás como para cualquiera de nosotros. Para estos hombres de fe, llevar a un paralítico ante la presencia del Señor era quizás algo imposible, pero ellos no se detuvieron. Qué lindo tener personas a nuestro lado que no se detengan hablándonos del Salvador. Que no seamos como aquellos forasteros del camino a Emaús, que porque no vieron que Jesús resucitó, ellos estaban volviendo de la Jerusalén a Emaús, y se acerca el forastero, aquel que se acerca y le empieza a hablar de su palabra, y le hablaba y su corazón empieza a arder. Fíjese que la gente hoy se van de la palabra de Dios, se van de la iglesia, pero Jesús se acerca a ellos porque le tiene misericordia y le empieza a declarar la ley y los profetas para que su corazón, su mente empiece nuevamente a calentarse y lleguemos a decir, ¿no ardía nuestro corazón
cuando nos declaraba las Escrituras. Cuando te declaran la palabra de Dios en la iglesia, tu corazón tiene que arder. Aquí había 4 hombres que le ardía en su corazón llevar a su amigo ante la presencia de Jesús. Qué lindo que es el Señor. Qué hermoso que es el Señor. El enemigo muchas veces te va a cerrar puertas, pero si Dios la abre, Él no tiene poder. Por más puerta cerrada que el enemigo te pueda hacer obstáculo para que no llegues a Él, si tu fe está enfundada en Cristo, te puedo asegurar que vas a llegar a buen puerto. Y Jesús, creo yo, estoy convencido que ya abrió la puerta de tu corazón. Para esta hora, este momento, a través de esta enseñanza, yo sé que usted vuelve a activar ese anhelo, ese amor por el Salvador. Solo te digo, amigo, amiga, hermano, hermana, que quizás hoy estás alejado de la fila del Señor, solo cree y Dios hará su parte. Es de considerar que estos amigos del protagonista del día, no sabemos a qué se dedicaban. Seguramente eran obreros, quizás empresarios, no lo sabemos. Pero sí hay algo. Ellos ese día pararon, se pusieron de acuerdo y le llevaron al amigo al encuentro con el maestro. Y por la actitud y el buen testimonio, ellos son un verdadero ejemplo que está en la palabra de Dios. Muchos de nosotros hoy, que somos miles, millares de creyentes en la fe del Hijo de Dios, que puedan hacer lo mismo, dar un buen testimonio con gratitud, alegría, paz, gozo, restauración, perdón sobre todas las cosas, que Jesús pueda hacer en esa persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Quizá algunos de los oyentes en esta hora han buscado muchas veces refugiarse en un amigo, en la mujer, en su esposo, en un familiar. Bendito. Y esto han dicho quizás, no, mira, yo hoy no te puedo dar un lugar para mí, no tengo tiempo para tomar un café contigo, hoy no me molestes. Y te han fallado, porque el hombre y la mujer fallan. Te han fallado quizá para esta hora algún amigo que tú lo tenías como amigo, como buena amiga, o tus seres queridos. Te han fallado. Pero tengo buena noticia para usted hoy. El Hijo de Dios tiene lugar, tiene tiempo y es tu amigo. Nos quedan 5 minutos para ir terminando. Y dice la palabra de Dios, al ver Jesús, el versículo 5 del capítulo 2 de Marcos, dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, mire cómo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, vamos a detenernos un poquito en estos 5 minutos que nos quedan. ¿Cómo un paralítico puede tener pecado? Piense, analice usted. ¿Cómo una persona, sea hombre o mujer, está paralítico, no se puede mover, lo tienen que llevar, está en una cama? ¿Qué tipo de pecado puede tener? Si el tipo o la mujer no salió a robar, no es femicidio, no... Imagínese todo lo que una persona puede hacer mal a la otra. Él es paralítico, él está en la cama, lo llevan, lo transportan, lo bañan, le dan de comer. Pero Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, vamos a la otra parte. Un paralítico está en pecado, porque él está pensando. Quizá le estaba maldiciendo la vida, quizá le estaba deseando el mal a alguien, quizá estaba mintiendo. Su mente está pensando, él puede hablar, él no era mudo, era paralítico. Él tenía que ser perdonado. Primero, para ir terminando, sea hombre o mujer, no sé en qué condición te encuentres hoy, primero tenés que ser perdonado. Luego va a venir el milagro. Fíjese que acá en la palabra de Dios
Dice que estaban sentados algunos de los fariseos, escribas, y ellos en su corazón cavilaban como diciendo, ¿quién es este para perdonar? Dice blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque Dios puede perdonar y Jesús era Dios. A mí me han cuestionado hombres de letras que Jesús es Jesús y Dios es Dios. Y yo le digo, pero no lee la palabra. Yo y mi Padre somos uno. Acá podías perdonar pecado. Ellos mismos dicen solo Dios. ¿Y Jesús qué es? Es Dios. Pero bueno. Y le dice Jesús, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Le dice a esta gente que están criticando. ¿Vio que a veces que hay criticones en la iglesia? Gracias a Dios que en la mía no hay. Y si hay, y si me entero, que Dios me ayude. Porque le va a salir lepra como a María, la hermana de Moisés, por cuestionar, por levantar falso testimonio. Si bien en esta época no hay lepra, pero puede haber otro tipo de lepra para aquellos que levantan falso testimonio contra un hermano. No importa si es pastor o no es, si es hermana o no lo es. El tema es no hables mal ni pienses mal de tu hermano. Fue lavado con la misma sangre que tú. No levanté falso testimonio porque te puede venir una lepra. Y después va a venir llorando y te va a decir, hablé mal de usted, perdóneme. Volviendo para terminar el mensaje. ¿Qué es más fácil, dice Jesús, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Están molestando, me parece. Para que sepáis, dice el versículo 10, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecado, le dice al paralítico. Y hoy te dice a ti, no sé en qué condición estás, te dice, toma tu lecho, vete a tu casa. ¿Vio? Primero perdonó, luego vino el milagro. Usted no puede pretender un milagro si no es perdonado por lo que está haciendo y a Dios no le agrada. Ojo, que Dios te bendiga y te ayude como me ayuda a mí. Y pasa el mensaje para algún necesitado. Yo sé que este mensaje sale en Facebook, en muchas radios, en YouTube. Que Dios se encargue. Mi misión es un vaso de deshonra llevar el mensaje. Nada más. Dios se encarga. Yo llevo la palabra al oído y Dios se encarga de llevarlo al corazón. Esa es mi función como este humilde servidor. Padre Celestial, en esta hora bendigo tu poderoso nombre, porque tú eres Dios, Señor, en la tierra, en los cielos, debajo de la tierra, debajo del mar, en todo lado. Donde huiremos, tú estás ahí, Señor. Yo te pido por los amigos y la amiga que hoy pueden escuchar este mensaje o lo van a escuchar en las radios que van a salir hoy, mañana y el lunes. Señor, yo te alabo por lo que has hecho hoy. Gracias por la fe de estos amigos. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los espero mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Hay reunión general y la cena del Señor. A partir de las 10 de la mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes. El colectivo en Merlo, línea TUM 500. El interno, el Seibo, te deja en la puerta y te levanta para volver a tu casita. Así que los espero, que Dios te bendiga y que tenga un excelente día de descanso como es hoy.